cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos en vivo ya. Bueno, vamos a seguir esta noche con los temas, con el tema del rol, los diferentes roles que juega la familia en las finanzas familiares. Hablamos de roles como el del esposo, el de la esposa. Y bueno, el domingo vamos a ver el de los hijos. Así que en esta noche vamos a estudiar el segundo rol, ¿verdad? El rol del esposo en las finanzas familiares. Ahora bien, hace unos días leía lo siguiente que me llamó la atención y se lo quiero compartir. Y dice, al igual que los cilindros de gas comprimido, los que estamos casados debemos manejar el dinero con extremo cuidado. Desafortunadamente, y a menudo, la situación financiera del matrimonio promedio puede describirse en 4 frases: malas decisiones, deudas enormes, gastos desmedidos e ingresos limitados. Malas decisiones, deudas enormes, gastos desmedidos e ingresos limitados. No se necesita ir a una universidad ni ir a Harvard para saber que cuando gasto más de lo que me ingresa, tengo problemas financieros, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia que en mi pueblo, el hombre más rico solo sabía sumar y restar, pero no sabía leer ni escribir. Pero era el hombre más adinerado, tenía tractores, tenía camiones, tenía galeras de hacer dulce, tenía grandes maizales, grandes frijolares, y solo sabía leer y escribir. Yo creo que es un tema muy, muy bonito que vamos a ver en esta noche, y quiero que juntos, pues voy a marcar el tiempo para no pasarme, y quiero que juntos aprendamos de este tema. No quiere decir, otra de las cosas que me llamaba la atención es que decía de otro libro que tomé, dice que 9 de cada 10 personas en Estados Unidos con un ingreso son un fracaso financiero. Esto no significa que están en la quiebra. No estamos diciendo que están en la quiebra o en la bancarrota, o que no ganan dinero suficiente, ¿verdad? Lo que él está diciendo es que no logran manejar bien su dinero para llegar a fin de mes. La mala administración no solamente pone nuestras finanzas en riesgo, sino también nuestros matrimonios. Recuerdan de aquella frase que compartí la semana pasada, y dice que cuando el dinero entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Vamos a orar en este momento. Cierren sus ojos ahí en su hogar, en su casa, y a los que están ahí por Facebook Live, también, por favor, ayúdennos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder aprender sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos ahora. Padre bueno que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por compartir tu santa palabra. Entendemos el compromiso que esto implica, Señor, y no es para menos, Señor, estar frente a nuestros hermanos y compartir consejo que viene de tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús, porque podemos estar delante de su presencia y poder hablar acerca de lo que usted nos ha dejado a través de su palabra. Oramos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, les decía, ahora bien, es importante que entendamos que Dios nos dio pautas para administrar el dinero, y lo hizo por amor y no para que caigamos en la esclavitud del diablo.
Decía el teólogo Howard Hendricks, dice que el tema del dinero fue abordado por Dios en la Biblia y que el Señor Jesús lo abordó en 16 de sus 38 parábolas. Además dijo que Jesús habló tanto más del dinero que del infierno y del cielo mismo, y que la Biblia ofrece por lo menos 500 versículos sobre la oración y similar número sobre la fe, y más de 2000 sobre el dinero y el patrimonio. Ahora, hace un tiempo que estaba dando estas charlas en una iglesia, no me acuerdo en qué iglesia. Alguien me preguntó, se me acercaron dos personas realmente y me dijeron, ¿usted va a dar la charla sobre finanzas? Y yo les dije que sí, ¿verdad? Y entonces uno de ellos me preguntó, bueno, ¿cuál era la mejor forma de llevar las finanzas en el hogar? Y yo les hice dos preguntas, ¿cómo las manejaban ellos? Su respuesta fue, mi esposa y yo, dice, nos pusimos de acuerdo en pagar ella unas cosas y la mayoría de las otras yo. Esta respuesta me llevó a hacer otra pregunta. ¿Y cómo les va? Ahora, yo creo que es una buena pregunta, porque dicen que el mejor modelo financiero es el que funciona, ¿verdad? Por supuesto, el otro me preguntó, ¿y usted? Le dije, ¿cómo maneja sus finanzas? Me comentaba que en el caso de él, el 100% era para su esposa y que siempre estaba en aprietos financieros, porque aunque ella trabajaba y ganaba mucho dinero, su aporte a la familia era muy poco. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿nuestro modelo es con gastos compartidos? ¿Nuestro modelo es cuál es el mejor método? Y finalmente, la tercera cosa que nos podríamos, dice solo mi esposa, solamente el esposo cubre los gastos familiares. Vean, casi siempre estamos en estos tres niveles. Algunos hemos sido enseñados, por ejemplo, en mi casa había un solo modelo. Y era el modelo que lo que ganaba mi papá y ganaba mi mamá, pues eran una sola finanzas. Y como antes no había banco, había el Colchón Bank, eso sí. Pero era muy interesante ver cómo pues había un cierto equilibrio en las finanzas. A algunos otros les funciona el tema de llevar cada quien sus gastos, ¿verdad? O en otros casos, el esposo es el proveedor, como dijo alguien, lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Esos son como los modelos. Ahora, en el devocional anterior, ¿verdad? Aprendimos al menos 4 cosas muy importantes que mirábamos en Proverbios 31:10 hasta el final de ese capítulo. Al menos 4 cosas que hacía una mujer, una esposa, que administraba bien las finanzas del hogar. Mira, una de las cosas que miramos era que era una buena administradora de los recursos financieros que le proveía a su esposo. Y también entendíamos que era una fuente complementaria de los recursos financieros para su casa. Un tercer aspecto que miramos es que esta mujer siempre hacía planes con el dinero. De tal manera que asignaba una partida para cada cosa y decía ahí la Biblia que no tenía miedo por el porvenir. Y finalmente aprendimos que una de las cosas que coronaba esas virtudes es que esta mujer temía al Señor y dice que este temor al Señor más el excelente manejo de sus finanzas familiares hacía que sus hijos, su esposo y la comunidad tuvieran respeto hacia ella.
Ese proverbio empezaba en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hablábamos que esa mujer virtuosa era como la idea que está dando aquí el escritor, es como cuando usted busca algo preciado y lo encuentra. Y si lo encuentra, entonces usted es bendecido por ello. Así que las hermanas, pues ya vimos la semana pasada cuál es el rol, ¿verdad? En el hogar. Ahora, vamos a ver cuál es el rol del hombre en las finanzas familiares. Y están estas tres preguntas ahí que quiero que las tengamos presentes porque al final vamos a tener que responderlas, ¿verdad? El rol del hombre desde su creación incluye un rol de ser proveedor, ¿verdad? Esto no solamente incluye el rol de proveer en lo económico, sino también incluye cuidar lo emocional, guiar en lo espiritual y dar estabilidad familiar. Esa responsabilidad la ha asignado Dios por default, ¿verdad? Y el hombre que la cumple es un hombre de Dios. Pero, ¿qué ha pasado a través de los años? Ha pasado de mucho, ¿verdad? Ha pasado mucho. Los movimientos feministas se han levantado porque el hombre ha entendido mal este rol. Sí, lo ha entendido mal. ¿Por qué ha entendido mal el rol? Porque piensa que ser el líder significa soyugar a los demás. Y han habido abusos a través de los siglos. Mire lo que dice Efesios 5:29. Porque la Biblia dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está comparando la relación de Cristo con la iglesia y con la relación matrimonial. Especialmente en este pasaje se está mencionando o se está hablando el rol de Cristo como proveedor de la salvación a la humanidad. De la misma forma, el hombre tiene un rol en la relación matrimonial. Dado que Dios puso ese rol en el hombre, el hombre encuentra mucho de su valor y de satisfacción, ¿verdad? Y tiene, por lo tanto, que ser un digno representante y cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, vamos a orar antes aunque ya oré, dice mi esposa, pero quiero orar porque ahí reduje un poco para no extenderme como la semana pasada. Así que quiero unos cuantos puntitos que quiero que queden bien. Señor, te ruego en este momento que vamos a hablar de estos principios acerca, Señor, del rol nuestro en las finanzas familiares. Seas tú, Señor, que toque nuestros corazones como hombres y que podamos, en verdad, Señor, asimilar correctamente tu palabra y ponerla por práctica. Amén. Ahora, miren el primer rol. Es un juego de palabras. Así quiero que por favor, en este juego de palabras podamos entender y podamos aplicar. La forma en cómo administramos el rol que nos asignó Dios como proveedores de nuestro hogar determinará qué liderazgo tenemos en la familia. La forma en cómo administramos el rol que Dios nos asignó como hombre, como proveedor de mi hogar, de tu hogar, determinará tu liderazgo en la familia. Pero, ¿qué significa eso? Mira lo que dice Génesis 3:17 al 19. Si usted tiene su Biblia ahí por ahí, agarre su Biblia y dice Génesis 3:17 al 19. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es bien duro leer esos versículos, pero Dios, a causa del pecado del hombre, establece claramente y dice cuál es la sanción por haber desobedecido. Y establece claramente cuál es la sanción y dice que junto con la producción de granos va a venir ¿cómo se llama? Espinos y cardos que podrán, en determinados casos, ahogar las plantas. Lo que está haciendo en nuestro tiempo actual, pues yo voy a una oficina y obviamente no es el problema que me está generando como gerente de la empresa. Los problemas, para mí, los espinos y los cardos son el iota y el eta, ¿verdad? Los espinos y cardos pueden ser el COVID, ¿verdad? Y para los clientes que tenemos en la empresa significa también lo mismo, ¿verdad? Porque está determinado que el pecado tiene su consecuencia. Como observarán en el versículo 16 al 19, hay una maldición y se basa en haber obedecido a la mujer en lugar de haber obedecido a la voz de Dios. Como tenía máxima responsabilidad en la administración del Edén, pues mayor fue su penalidad. Recordemos que al hombre se le dio que administrara todo lo que existía en el huerto. Solo se le advirtió que de el árbol del bien y el mal no debería comer, ¿verdad? Y al final terminó obedeciendo a la mujer. Entonces, pues cuando usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien práctico. Hablemoslo desde el punto de vista eclesial de nuestra iglesia. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El pastor, verdad? Puerto y el pastor Raúl, o un miembro normal como soy yo, que no tengo ningún, digamos que responsabilidad eclesiástica como diácono dentro de la iglesia o alguna asignación pastoral. Entonces, el pastor tiene más responsabilidad delante de Dios y así lo establece la palabra. Igual, si lo aplicamos al mundo corporativo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la responsabilidad del gerente, pues es mayor que la de una persona, por ejemplo, que trabaja en contabilidad. Eso no significa que yo sea mayor que esa persona, simple y sencillamente estamos jugando roles que nos han asignado en la empresa y que por alguna formación no tenemos, pues así es en el mundo cristiano, sobre todo en los que desempeñan la labor pastoral. Por eso es que la Biblia dice que a estos deben de ser dignos de un buen doble salario. ¿Por qué? Porque cuidan su alma y mi alma. No quiero tocar ese tema porque ese es como harina de otro costal que es tratado de forma diferente. Pero yo les decía que la maldición se basó en haber obedecido a su mujer en lugar de la voz de Dios. Como tenía máxima responsabilidad en la administración del Edén, pues mayor fue su penalidad. Y dice, con dolor comerás de ella. Destaca el papel fundamental del hombre como trabajador y proveedor. El trabajo estará lleno de dificultades y de decepciones. Eso es, espinos y cardos te producirá con sudor de tu frente. Es una lucha de toda la vida y terminará con la muerte. Miren, es interesante y es maravilloso leer estos versículos y uno darse cuenta que toda la vida se la pasó en este afán. Y el afán era trabajar para comer y para proveer para la casa. Decía el pastor Adrián Royer que el hombre se la pasaba trabajando los primeros 50 años de su vida para tener algo y pasaba trabajando el resto de su vida para pagar los medicamentos. Así es la vida, ¿verdad? Cuando uno está en una reunión de jóvenes es bien divertido. Los jóvenes preguntan porque para que le vaya bien en el examen, para que, no sé, cosas de esa naturaleza. Pero cuando vamos a una reunión de cincuenteros como yo,
es que estaba enfermo de muerte, de gravedad cierta persona, que se murió tal persona, pero es un ciclo de la vida. Vamos envejeciendo y obviamente el tiempo de nuestra partida se va haciendo cada día más cercano. Así que la seguridad económica en la familia es, en primer lugar, responsabilidad del esposo. Ahora bien, en nuestros días, la gran mayoría de los matrimonios, tanto el hombre como la mujer, trabajan fuera de casa. Y lo vimos la semana pasada, que esto no es pecado. La Biblia no establece qué trabajos son para el hombre y qué trabajos son para la mujer, excepto los que ya establece en cuanto al orden de dirigir la iglesia. Estableció pastores, ¿verdad? Y es extraño, y el mismo apóstol Pablo lo dice, que él no permite que una mujer lo pastoree. Entonces, pero ese es otro tema también. Así que los dos reciben salario y tienen personal, probablemente empleos y profesiones, y algunas les tocará, a mujeres les tocará puestos de liderazgo y a algunos varones o esposos les tocará puestos de liderazgo. Esto simplemente de trabajarlo a dos personas hoy es una realidad y ya no es como en siglos pasados donde la mujer se debía quedar en la casa y el hombre en ir a labores del campo que eran primordialmente en esos tiempos. Así que los dos reciben un salario y tienen sus empleos o profesiones. Esto simplemente es una realidad y no está malo. O tampoco es pecado, simplemente es una realidad de una economía como la que estamos viviendo. Ahora, esto no significa que tu rol como proveedor haya cambiado o haya desaparecido, porque aunque los dos tengan empleo y provean económicamente para el sostén del hogar, todavía cae sobre la responsabilidad del varón el proveer en el hogar. La responsabilidad debe ser de ser el proveedor económico y si hay ingresos complementarios, como líder de tu hogar, debes ser sabio e instruir a la familia o junto con la familia determinar quién es la persona que puede administrar en el hogar. ¿Se acuerdan que hoy, el miércoles les decía que, por ejemplo, en mi casa, yo para las microfinanzas no sirvo. Definitivamente no sirvo. Yo voy a un supermercado y me vuelvo loco. Aunque haya visto el comercial, el video que vimos la semana pasada. No funciono. Para empezar, ni sé dónde están las cosas. Si voy al supermercado es con el teléfono y enseñando ahí el teléfono, indicando, preguntándole a Claudia dónde están las cosas. Aparte el olor no me gusta. Pero ella es muy detallista con esos gastos. Los gastos de la casa los maneja muy bien. Pero a mí me encanta manejar el ahorro, manejar inversiones y ver el bienestar para toda mi familia. Pero probablemente en su casa usted sea bueno para ir al supermercado. Eso no significa que usted sea una persona que quiere contarle las costillas a su esposa y no le quiera dar dinero, sino que usted se ha vuelto una persona muy complicada con el tema del dinero. Y ya vamos a ver adelantito, porque vamos a tratar ese tema en esta noche. Vamos a tratar el tema de los cuidados que tiene que tener un esposo al momento de administrar, de liderar las finanzas de su hogar. Y en breve minutos lo vamos a ver. El pastor Adrián Royer, y se lo contaba, la semana pasada decía que él era un desastre en las finanzas, para manejar las finanzas. Si él llevaba las finanzas, decía el pastor, pues iba a terminar en la bancarrota. Pero Joyce, dice su esposa Joyce, era excelente en la administración de las finanzas. Pero sabe, cuando usted como líder entiende que su esposa es buena para administrar el dinero y que usted es un gastón o que probablemente se va a gastar el dinero en cosas no necesarias, entonces usted es un líder apropiado. La forma en cómo usted administra el rol que Dios le asignó como proveedor en su hogar determinará el liderazgo que usted tendrá en la familia. Y mire, y lo quiero llevar a lo siguiente: como líder de las finanzas de su hogar debe tener al menos dos cuidados con su rol. El primer cuidado que debe tener, ¿verdad? Y se lo pongo ahí, es asegurarse de gastar
o invertir en aquellas cosas que son necesarias para su hogar, ¿verdad? E invertir en aquellas que determinarán un estado de bienestar futuro de tu familia. Mire, yo quiero ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, nosotros, yo he tenido la bendición de que siempre en los trabajos me han asignado un vehículo. Yo no tuve vehículo por años, ¿verdad? El que me daban se lo pasaba a mi esposa, pero casi nunca comprábamos un vehículo, excepto ahora que a los 50 me entró la loquera y compré un carro deportivo para salir con mi esposa. Pero no tuvimos que recurrir a préstamos, lo compramos cuando podíamos y nunca hemos tenido que endeudarnos para conseguir algo. Siempre que buscamos un estado de bienestar, sea económico, sea espiritual, tratamos de buscarlo de acuerdo a como Dios lo establece en su palabra. Y dice, aparte de eso, mire lo que dice Proverbios 27:26. Dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para precio del campo y la abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa y para sustento de tu familia. Miren, mis queridos hermanos que son esposos y los chicos que quieren casarse o que tienen ahí planes en el futuro casarse, usted tiene que ser un líder en las finanzas de su hogar. Y para ser líderes en las finanzas del hogar, usted tiene que entender que sus ingresos van a determinar el nivel de gastos que van a haber en su casa. Usted no puede tener un nivel de ingresos de X porcentaje y gastar arriba de ese nivel de ingresos. Ahora, ¿qué otra cosa debemos asegurarnos? Mire, la segunda cosa sí quiero que le pongamos atención y es, no uses el dinero para controlar a tu esposa. No uses el dinero para controlar a tu esposa. Uno de los pecados más grandes del hombre a través de los siglos es enseñorearse de su esposa a fin de humillarla y controlarla. Cuando nosotros tomamos el dinero como una herramienta para controlar a nuestra esposa y que se vuelva una títere en nuestro hogar, le estamos fallando a Dios y le estamos fallando a nuestra familia. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos que entender es que trabajo no solo significa ir a una oficina o si eres un campesino ir a trabajar la tierra. Trabajo es toda aquella actividad que se hace con el propósito de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, una persona trabaja de doméstica en una casa, no significa que ella sea una persona de más bajo nivel, simple y sencillamente está cumpliendo un rol dentro de una familia que necesita ese apoyo. Pero si su esposa se queda en el hogar y su esposa atiende todas las labores del hogar, entonces tiene un trabajo. Y es un trabajo que es menos remunerado. Ahora, yo creo que no lo tengo en el devocional de esta noche, pero yo me pregunto a cuántas esposas le damos aguinaldo nosotros. Ahorita que es diciembre. Interesante, ¿verdad? Nosotros recibimos el aguinaldo y separamos algo aparte y se lo damos a nuestra esposa para que nuestra esposa pueda comprar o pueda ayudar a su familia o ayudar a algún necesitado porque ella necesita tener esa libertad financiera para hacerlo. Yo creo que lo tenemos que reflexionar porque el dinero no debe ser usado para controlar a nuestra esposa. Y les digo que es uno de los pecados que a través de los siglos hemos tenido los varones, enseñorearnos de la esposa, ¿verdad? A fin de controlarla. Pues la Biblia no enseña que la mujer y el hombre, la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer formamos un solo cuerpo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Ya no dos, uno. Y eso significa una unión en lo financiero, no solo en lo fisiológico y lo sexual, es en lo económico, es en lo espiritual, es una unidad completa. Yo creo que ahí es donde más fallamos
nosotros los hombres. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 9, 1, 20, perdón, Primera de Pedro 2, 9. Voy a buscar, no sé dónde lo anoté. Aquí Primera de Pedro. Deme un segundo. Este lo puse de último momento. Mire, Primera de Pedro 2, 9 dice lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando está diciendo eso? No se está refiriendo que solo el hombre somos linaje escogido, o que solo el hombre somos real sacerdocio, o que solo el hombre somos nación santa. La Biblia está diciendo que usted, mi hermana que está ahí enfrente, es linaje escogido. Usted es real sacerdote. Bueno, ¿cómo se diría? Sacerdotisa, si hablamos bien el castellano, y forma parte de la nación santa. Usted, mi querido hermano joven que está ahí, yo quiero decirle en esta noche que usted es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa. Y sigue diciendo el versículo, pueblo adquirido ¿por quién? Por Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros a nuestra esposa? Y yo creo que es algo que tenemos que pensar en esta noche. Cuando la Biblia dice que a causa del pecado de Eva, porque hubo una sanción para el hombre, ¿verdad? Que es la maldición y la forma en cómo iba a traer el alimento a la casa. Y le dijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios no es que está poniendo ese versículo como una orden. Usted se va a enseñorear de ella porque ella pecó. No. Dios vio la naturaleza humana y dijo, el hombre a raíz de este pecado va a hacer esto con la mujer. Y el hombre a raíz de esto va a tener consecuencias con la tierra. Pero Cristo abolió todo eso. Hoy somos, pues, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No significa que no vamos a tener problemas. No, ese va a ser parte de nuestro quehacer diario. Vamos a tener problemas para llegar a fin de mes en cuanto a cumplir con todas las obligaciones de una casa. Pero también vamos a tener problemas para tratar bien a nuestras esposas. Y yo creo que los esposos tenemos que mucha enseñanza a través de esos versículos, ¿verdad? Cuando Dios le pide, Dios no le pide, cuando Dios lo establece, dice que dos cosas pide para el matrimonio, ¿verdad? Que el esposo ame a su esposa y que la esposa, ¿qué dice? Se someta a su marido. Hoy las cosas se quieren invertir, pero es un tema de roles. Ahora, mire lo que dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Asimismo, también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vea qué interesante. Entonces, por favor, como líderes en las finanzas del hogar, no usemos el dinero para controlar a nuestra esposa e inclusive a nuestra familia. Quiero llevarles a un video. Perdón, me salté. Quiero que vea el cuidado que debe tener el hombre con el primer punto, ¿verdad? El punto que mirábamos, ¿verdad? Recientemente. Y miren, les traje un video que me ayudaron y me lo producieron ahí. Hermano, hay que ponerle el cheque. Hermano Francisco.
Me dicen que no se ve. Se ve, pero no se escucha. Hay que ponerle el chequecito a aquel. Sí lo puse, mi hermano. Bueno, Qué lo voy raro. a hacer. Sí, fue lo primero que hice. Me voy a salir porque el videito está bonito, dura 1.5 minutos. Sí, deje de compartir y vuelva a compartir. Y lo pone Sí. antes de enviar. Aquí está, vamos a ver. Optimizar la compartición de la pantalla, ¿verdad? Así es. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Esperemos que funcione. Dios primero. Me avisa, hermano. Amén. Todos creemos que cuando tomamos decisiones y dinero, pensamos más, Okay. razonamos y elegimos la opción que más nos conviene. Pero te vamos a revelar un secreto que te parecerá increíble. Cuando tomamos decisiones monetarias, en nuestro cerebro se encienden las áreas vinculadas a las emociones. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando lo que está en juego es dinero? Quédate para sorprenderte, porque ese es el tema de nuestro programa de hoy. Si con agregar un segundo precio como valor de referencia, los dueños de los comercios tientan mucho a nuestro cerebro, ¿qué pasaría si se agrega un tercer precio? Mira. Para influir la decisión de compra de una persona se utilizan dos procesos. Por un lado, el efecto contraste y por otro, el efecto señuelo. El efecto contraste consiste en una ilusión de alternativas. Cuando yo te digo que prefieres elegir entre esto o esto, el marco de referencia es alguno de los dos. Es interesante la diferencia, ¿verdad? Supongamos que tenemos que elegir entre una pantalla de 40 pulgadas y una de 55 pulgadas. La de 40 pulgadas cuesta $740 y la de 55 pulgadas cuesta $1,420. En este caso, solo tuviste dos opciones para elegir. ¿Qué pantalla elegirías? Me interesa más el de 40 pulgadas. El de 40. ¿Qué te hace elegir el de 40? El precio. ¿Es más por el precio? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si agregamos una tercera opción muy parecida a alguna de las que ya teníamos? ¿Qué elegirías en este caso? 65 pulgadas, el mayor tamaño, dólar de precio, $1,500, ¿cuál elegirías? Elegiría el de 65. El de 65. ¿Qué te hace pensar eso? El precio me llevo más tamaño, más capacidad. La diferencia entre tamaño y contraste del televisor y que son nada más $80 de diferencia. El tercer televisor cumplió la función de efecto señuelo, pues su tamaño y precio obligaron a elegir el televisor de 65 pulgadas. Me hizo cambiar de opinión. El tamaño del televisor y el precio tan corto que había entre el televisor. Al ser tan mínima la diferencia de los $80, escogí el grande. Si no hubiera estado la comparación, me va a llevar pequeño. Por eso, la próxima vez que vayas a comprar algo, revisa si estás verdaderamente analizando la comparación entre las cosas, o estás siendo víctima o presta fácil de una estrategia de influencia. Bueno, si vieron ese video, si bien Dios nos asignó roles de ser el proveedor de nuestro hogar, esto no significa que no debemos de tener cuidado al cuidar, valga la redundancia, la economía de nuestro hogar y tampoco usar el dinero como un medio para controlar a la esposa. Mirábamos en el video y la importancia que es volverse sabios, y ese video lo traje para los hombres porque normalmente los hombres compramos ese tipo de cosas, que la computadora, que arreglar el carro, que el carro, esas cosas como que por costumbre son más masculinas. Pero ven ustedes que se acerca Navidad, por ejemplo, y los mercadólogos están muy interesados en sacarles el dinero. Por eso el Santo Evangelio, según publicidad, dice, llévate el televisor hoy y págalo en los siguientes 12 meses. Te están quitando el dinero de los próximos 12 meses. O sácalo hoy y paga la mitad con el aguinaldo. Entonces tenemos que ser vigilantes y tener cuidado en la forma en cómo manejamos nuestro dinero. El segundo punto, la forma en cómo manejamos nuestro dinero, es una expresión externa de una expresión interna espiritual. La transparencia en el manejo de nuestras finanzas muestra cómo está realmente nuestra comunión con Dios.
seamos fieles en administrar lo que Dios nos ha dado en mayordomía. En Mateo 22, 21 se nos dice que paguemos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo del César? Pues en estos tiempos lo aplicaríamos ¿a quiénes? Al gobierno. Págale al gobierno lo que es del gobierno y paga y a Dios lo que son las ofrendas y los diezmos. La Biblia es bien clara. Dios es bien claro en cuanto. Probablemente tengamos gobiernos desastrosos, pero nuestro deber delante de Dios es cumplir con esa obligación. Si manejamos mal los recursos que Dios nos da o obtenemos recursos de forma fraudulenta, esto afectará nuestra comunión con Dios. Pablo le escribe al pastor Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 6, y dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, le dice que la devoción a Dios produce muchas ganancias, ¿verdad? La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? Porque Dios nos dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mi hermano, la forma en cómo manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una expresión interna. Si usted está lleno de codicia, mi hermano, usted eso va a producir. Si usted está lleno de un corazón lleno de tacañería y que cuenta cada cosa en la casa y que hace la vida imposible a toda la familia porque su devoción es el dinero, pues así es su vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos que generar un liderazgo ideal en nuestros hogares y buscar de Dios. Primeramente dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que deseamos va a ser añadido. Dios no nos va a dar cosas que no podamos administrar. Tercer punto, la forma en cómo administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Dios y con la esposa y con el resto de la familia. Es evidente que la crisis financiera es una de las mayores causas de división en una relación de pareja. Los desacuerdos a la hora de comprar, el deseo de tener más, la forma de decisiones sin consentimiento del otro, las deudas, la preocupación por los pagos, cuando el dinero no alcanza, llevan a descargar en el otro la culpa, el enfado o la responsabilidad. Si nosotros, como líderes en nuestros hogares, no damos o guiamos a la familia en un liderazgo adecuado financiero, al final le vamos a terminar echando la culpa a nuestros hijos y a nuestra esposa. Así como en el huerto del Edén, Adán le echó culpa a la esposa, nosotros haremos lo mismo. Su responsabilidad como esposo es liderar. Y liderar es un rol, no significa otra cosa. Es ver dentro de los miembros de la familia quienes tienen los diferentes dones y talentos para hacer más fácil la vida, ¿verdad? En el hogar. ¿Se acuerdan al principio? Dos amigos me preguntaban cuál era la mejor forma de administrar las finanzas en el hogar. Y una de las cosas que yo les preguntaba, ¿cómo las manejaban ellos? ¿Verdad? La segunda pregunta que hice es, y que se las hago a usted, ¿y usted cómo maneja sus finanzas? El primero me contestó lo siguiente: mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en pagar ella unas cosas y la mayoría de las otras yo. Vean, hay una palabra clave ahí, dice la mayoría de las cosas yo.
esto me llevó a la siguiente pregunta. ¿Cómo les va? Y dice, tenemos muchos problemas porque a veces me quedo sin dinero para mis gastos como comprar combustible y algunos gastos personales necesarios. Me decía esta persona, si seguimos así, creo que me terminaré divorciando. Y usted ve, no es el modelo del Señor. El modelo del Señor es que si su esposa, ya puede ser que gane más. Yo tuve un tiempo cuando me casé que mi esposa ganaba más que yo. Pero para mí esa nunca fue un problema. Me acuerdo que compramos nuestra primera casita en Tiluarque y bueno, sacábamos las cuentas y entre ¿cómo se llama? Pagar la casa y la luz y los gastos de casa, se iba todo, y los impuestos, se iba todo mi salario. Ajá, entonces imagínense que si hubiera sido mi obligación en ese momento, pues yo no sé, teníamos un carro, yo creo que yo me tenía que ver, no sé cómo pudiéramos haber hecho. Pero para nosotros nunca fue problema. ¿Por qué? Porque nosotros usamos, en términos financieros, una cuenta máster. Es decir, es una cuenta de ahorros donde iban nuestros dos ingresos, ¿verdad? El ingreso de ella y el ingreso mío. Y entonces ahí en esa cuenta máster metíamos el dinero y teníamos una cuenta de cheques. Y en esa cuenta de cheques hacíamos el presupuesto de nuestros gastos y de ahí se pagaban todas las cuentas y lo que sobraba, yo le decía a mi esposa, déjame que yo lo voy a administrar y vamos a hacer inversiones. Gracias al Señor tenemos una vida financiera fabulosa. Ese no es el problema de nuestra casa. Pueden ser otros problemas, pero las finanzas no son un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara. Serán uno solo. No, la Biblia no dice que serán uno solo en lo físico o en lo sexual. Está diciendo serán uno solo y abarca todos los aspectos de la vida. La segunda pregunta, ¿y usted cómo las maneja sus finanzas? Le pregunté. Me decía él, en mi caso, yo pago el 100% es para su esposa y aunque ella trabajaba, él siempre estaba en aprietos financieros porque con lo que ella ganaba no aportaba casi nada. El tema me seguía contando es que ella cuenta con mi salario más el de ella nunca o casi nunca se participa en los gastos de la casa. Ella se da la gran vida y yo me la paso en penumbras. Ahora, las historias que acabamos de escuchar nos muestran que estas parejas no tendrán, yo creo que no lo han tenido, no los volví a ver, ¿verdad? Un futuro gozoso. Pues me temo que terminarán divorciándose con rencores, estoy viendo la hora, con rencores, mintiéndose los unos a los otros en cuanto a los ingresos y los gastos y finalmente no tendrán un éxito financiero. No cabe duda que para Dios es importante que cumpla el hombre con su rol sacerdotal de líder y debe ser suficientemente sabio para guiar las finanzas en el hogar. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas al que se apresura locamente, ciertamente va a la pobreza. Y Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Un esposo sabio debe saber que el destino de sus finanzas son un trabajo en equipo. Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, porque ¿quién tiene mejor paga de su trabajo? La palabra de Dios nos muestra claramente que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto equivale a una unión en todos los aspectos de la vida humana. ¿Qué aplicaciones prácticas vamos a sacar? Me quedan 2 minutos. Vamos a tratar de verlas. Primero, en casa, por favor, familia, esposa y esposo, siéntese y haga un presupuesto.
Ese es otro tema, es una charla aparte sobre finanzas familiares. Pero hacer un presupuesto, la palabra presupuesto es suponer algo. Yo voy a suponer que en base a algo, a la experiencia o a la historia, hay presupuestos maestros que es en base a la historia y hay presupuestos, ¿verdad?, que son base cero, que usted no sabe. Los recién casados no saben cómo es la vida. Solo quieren casarse, pero no saben lo que les espera. Entonces, claro, los que ya llevamos 25 años de casado o más, o 10, 15, lo que sea, tenemos un historial de gastos en la casa. Sabemos cuánto es de luz, cuánto es de teléfono, cuánto es de celular, cuánto es de comida, cuánto es de combustible, y ya podemos hacer un presupuesto. Pero los que se van a casar empiezan con presupuesto cero. Tienen que, al principio va a ser prueba y error. Y como decimos en finanzas, van a tener que hacer su forecast, es decir, una replaneación presupuestaria para ir ajustando sus modelos de vida. Lo primero que tienes que hacer es armar un presupuesto. Lo segundo, se debe administrar el presupuesto juntos. El liderazgo lo tiene el hombre, pero el presupuesto se administra juntos. Cuando se trata de hablar del dinero y los niños quieren algo, no, pedíselo a tu mamá porque ella sabe cómo están las finanzas. Eso no es, hermano. No es un consejo práctico que yo les pueda dar en esta noche, ni es un consejo práctico que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cada ingreso, al total de los ingresos, usted le va a asignar una partida de gasto. Entonces, cuando usted ya haga el presupuesto, entonces administrarlo juntos. ¿Y qué significa administrarlo juntos? Si usted puso que se iba a gastar 500 lempiras de luz eléctrica, si se gastan 600 están en problemas financieros. Entonces, por favor, empiece a monitorear los dos en la casa de que no se enciendan todos los televisores, que no se enciendan todas las luces, que parece que estuviera en Manhattan y que creen que la casa es, uno es dueño de la compañía de energía eléctrica y que le van a dispensar. Si usted tiene una casita de 2 pisos, pues la casita y están todos arriba, ¿para qué tiene que prender abajo? No tiene sentido. El gasto del agua, ¿verdad? Si la hija se está 2 horas bañándose, pues córtele el agua. No puede estar gastando cada vez que ese chorro no deja de parar el dinero que está saliendo. La comida, si usted no cuida la despensa o el refrigerador, se le va a ir todo el dinero y no le va a ajustar. El presupuesto se debe administrar juntos. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas. Equilibrar los gastos del hogar. Miren, a veces alguien me puede decir, pero es que mire, subieron la tarifa de la luz. Pues trate de bajar gastos en otro lado, porque usted no puede seguir viviendo igual. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es difícil equilibrar los gastos en la casa? Cuando usted decide que va a ahorrar. ¿Por qué ahorra la gente? Hay un principio en economía que dice que todo lo que nosotros nos ingresa está destinado para el consumo. Y ese consumo va a ir asociado en el nivel o el grado de satisfacción que nosotros querramos tener. Por ejemplo, dice que uno deja de consumir algo hoy porque quiere un consumo futuro que le genere un mayor bienestar. Por ejemplo, yo me acuerdo que estuvimos ahorrando durante muchos tiempos, meses, años, porque íbamos a cumplir 25 años de casado con Claudia. Bueno, en eso se vino la pandemia y ya no nos fuimos, pero bueno, la compensé por otro lado. Pero había que ir cortando y a veces me enojaba con ella. Y probablemente, así como a veces se pone de brava, yo seguramente se enojaba conmigo y ni quería hablarme por ratos. Pero ella siempre ha confiado en que yo soy muy equilibrado, soy el equilibrio, el que busca el equilibrio en los gastos del hogar. Y por eso casi siempre hemos tenido esas bendiciones de tener cosas que nunca imaginamos que íbamos a tener. Pero eso no significa que yo soy al sacar pecho y decir que soy el mejor de mi casa, no. Es que convenimos. Las microfinanzas las maneja muy bien ella. Yo manejo las macrofinanzas. Todo lo que tiene que ver ahorros e inversiones lo hago. Así que, hermanos, si usted quiere tener un mejor bienestar al futuro, es decir, por ejemplo, nosotros empezamos a ahorrar desde que nos casamos para la educación de nuestros hijos. Hoy uno se graduó, otro
otra ya está estudiando en la universidad. Pero nosotros no tenemos que recurrir a préstamos o a estar a final de mes preocupados porque tenemos que pagar los gastos del colegio. No, lo ahorramos antes para no tener problemas hoy. Equilibre los gastos del hogar. Finalmente, las deudas, un enemigo de las finanzas. Si usted se endeuda para todo, se dice que en Estados Unidos el carro es alquilado, la casa es a 30 años, todo es deuda. Cuando usted se endeuda, se vuelve esclavo del que le prestó. Así lo dice la Biblia. Y quiero que tomen este consejo también. Las deudas, y es otro tema de estudio que se puede dar sobre mayordomía. Húyale a las deudas. Es el enemigo de la finanza. Endeúdese en aquello que usted sepa que le va a generar un rendimiento. Y que tiene que tener provisiones cuando lo haga de que en tiempos como por ejemplo esta pandemia, usted puede hacerle frente a esas obligaciones. De lo contrario, no se endeude. Mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, que Dios les bendiga en esta noche ricamente.